La carta a los Colosenses. La introducción. La carta fue escrita por Pablo y pertenece a un grupo de cartas que Pablo probablemente escribió durante su primer encarcelamiento en Roma, juntamente con las cartas a los Efesios, Filipenses y a Filemón. La correspondencia del primer siglo era segura y se llevaba de mano de amigos de ambas partes. Las cartas solían empezar con un saludo que identifica al autor. La herejía de Colosas es una observancia de reglas judaicas para alcanzar profundidad espiritual, que es justamente lo que Pablo ataca en esta carta. Pablo dice que eso es innecesario. El tema de la carta es que Cristo es suficiente como Señor y Salvador. El trasfondo. El Evangelio había crecido en torno al Mediterráneo. En una pequeña ciudad del sur de Asia Menor, hoy Turquía, había un grupo de creyentes a quienes predicó el pastor Epafras. Este grupo de cristianos se había desviado hacia una doctrina equivocada común en el primer siglo. Un esfuerzo por guardar aspectos de la ley y buscar la perfección cristiana por medio de prácticas judías. Pablo escribe en contra de esa herejía. Para fines visuales hemos dividido el libro en 5 partes. La primera parte es la exaltación de Cristo en 1.3 al 1.23. La segunda parte es el sufrimiento de Pablo en 1.24 al capítulo 2, versículo 7. La tercera parte es una advertencia en contra del engaño en el que han creído, capítulo 2, verso 8 al capítulo 3, verso 4. La cuarta parte son las exhortaciones muy prácticas del capítulo 3, verso 5 al capítulo 4, verso 6. Y la parte final es el capítulo 4, verso 7 al 18, y es el cierre de la carta. Veamos de qué se trata este mensaje. Comencemos con la primera parte en 1.1 al 23. Pablo saluda a los creyentes deseándoles gracia y paz, y luego manifiesta que ora con gratitud por la fe de los creyentes, por su esperanza al oír el Evangelio por medio de Epafras, el fundador de la iglesia. Ora por conocimiento, sabiduría y fortaleza del Padre, cosas que vienen por medio del Mesías Jesús, el Rey que les ha redimido por su sangre. Finalmente presenta a Cristo como Señor de la creación, agente, medio y fin de todo lo creado. Por tanto, Él es cabeza de la iglesia y Él es quien nos reconcilia con Dios. En la segunda parte, capítulo 1, verso 24 al capítulo 2, verso 7, nos describe el gozo de Pablo en servir. Primero, al anunciar la palabra. Segundo, porque el misterio que a él se le ha dado a conocer consiste en que Cristo es la esperanza y gloria de los gentiles. Tercero, porque el anuncio de esa esperanza es la misión de Pablo, la razón de ser de su vida. Sin embargo, Pablo sufre, según 2.1, de manera auténtica por los creyentes, porque él anhela que sean consolados, que sepan el tesoro que tienen en Jesús. Y de ahí concluye que el creyente sigue a Jesús andando en la fe, es decir, así como empezó por la fe, creyendo en él. En la tercera sección, capítulo 2, verso 8 al capítulo 3, verso 4, encontramos la parte central de la carta. Ahí advierte acerca del engaño de buscar más de lo que ya tienen en Cristo. En Él están completos, están espiritualmente circuncidados o apartados para Dios y resucitados. También tienen nueva vida, perdón y libertad. Por tanto, nada tienen que hacer sometiéndose a juicios, dietas o jerarquías angélicas. Al final, eso lo que produce es orgullo carnal. El legalismo es parte de los rudimentos del mundo donde no está Cristo. En la cuarta sección, capítulo 3, versículo 5 al capítulo 4, versículo 6, Pablo les exhorta a hacer morir lo terrenal y sus vicios. Pide a los creyentes, vestíos como escogidos, es decir, a su imagen, y vestíos de amor. Su deseo es que en vez de la ansiedad de los juicios, las dietas, las jerarquías angélicas, la paz sea lo que los gobierna. Pero será posible si la palabra es la que los moldea. La paz y la palabra deben mostrarse en los deberes de las casadas, los maridos, los hijos, los padres, los siervos y los amos. Finalmente pide oración por su ministerio y les exhorta a andar con sabiduría y hablar con amor. La quinta parte y final es la sección que va de capítulo 4, verso 7 al versículo 18. Tíquico les confortará, y es además quien llevará la carta. Onésimo irá con él. Pablo envía los saludos de Aristarco, preso con él, también de Jesús el Justo, un judío compañero de Pablo en sus prisiones, y de Epafras, quien es colosense y que además, como Pablo, ora por los creyentes de la Odisea y de Hierápolis. Además, Lucas, el médico amado, quien le acompaña, saluda a los creyentes. Finalmente, Pablo envía saludos a Ninfas,
a las iglesias y les pide intercambiar la lectura de cartas con los laodicenses. ¿Qué dice Pablo en resumen? En 1.9, Pablo dice que al creer en Cristo, Dios puede equiparnos con el conocimiento que necesitamos. En 2.10 dice que esa plenitud espiritual la tenemos en Cristo. En 3.10 nos dice que la meta ahora es vivir como Cristo. Por eso la oración de Epáfras en 4.12 es que permanezcan firmes, permanentes y completos en lo que Dios quiere. El mensaje de Pablo es que la búsqueda de más profundidad espiritual aparte de Cristo es innecesaria porque Cristo lo encierra todo. Y ese es el mensaje de la carta a los Colosenses.